Hola, ¿qué tal, Luz y Sal? Nuevamente bienvenidos a un taller más de este curso bíblico que estamos realizando para el equipo laico al servicio de la pastoral. Me da mucho gusto ver que se empiezan a conectar, voy saludándolos conforme los voy viendo. Hola, hermano José Luis Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luz y Sal? Luisito, También veo a Luz Raquel, ¿cómo estás? A mi hermana Muy Rocío, bien, reunir y servir. muy bien. Rocío Pineda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, Buenas- buenas noches. Marlene, ¿qué tal? Tanto gusto. Esteban, ¿cómo estás, hermano Esteban? También veo a Leti Martínez. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestro trabajo de este taller que hemos venido avanzando, muy interesante, se ha venido llevando a cabo en estos últimos momentos, precisamente porque hemos estado hablando de todo lo que es ahora la parte interna de la Sagrada Escritura. Es decir, estamos en el momento interno donde ya estamos profundizando por qué es palabra de Dios, cómo se ha venido dando la inspiración. También saludo, ya veo que se conecta a Mari Carmen, a María del Carmen, perdón, Magaña. Hola, Carmen Magaña, ¿cómo estás? Y un saludo para todos. Bueno, pues vamos a continuar, no olvidando que este taller que es un curso bíblico con su servidor J.C. Mendoza, es precisamente para el equipo laico al servicio de la pastoral y sus dos órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones. La cita en la que ahora vamos a empezar a profundizar y que va a servir de referencia en estas lecciones que se avecinan es la de segunda de Pedro 1:20-21, que dice: ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo que hemos venido hablando. Estamos en esta parte interna de la Sagrada Escritura, donde hemos hablado de la inspiración. La inspiración, entonces, que es aquello que ha impulsado a los agiógrafos a escribir de parte de Dios. Vamos a irlo recordando poco a poco. Hablábamos la semana pasada de los géneros literarios y hoy nos toca hablar de los sentidos bíblicos, un tema también muy interesante, nos va a ayudar mucho a profundizar y más aún a interpretar la Sagrada Escritura. Así es que vámonos al tema. ¿En qué sentido? Primeramente, resulta entonces que ya hemos dicho que inspiración es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad de cada uno de los escritores sagrados. A eso tú y yo le llamamos inspiración. Cuando Dios, que toma la iniciativa, eleva, clarifica la inteligencia del escritor sagrado, del agiógrafo, y además impulsa a la voluntad. Este empieza a escribir con su libertad, con su contexto, con su forma de ser, empieza a escribir los textos sagrados y así se fueron realizando los 73 escritos de la Sagrada Escritura. Ahora bien, hace 8 días decíamos que para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta los géneros literarios. Es decir, no podemos solamente interpretar a como a mí me de entender las cosas, sino debo de comprender por qué el autor sagrado escribió las cosas de cierta forma. Géneros literarios, que son la manera o forma que se utiliza para revelar una verdad. Es decir, aquello que está escrito es una verdad. La manera en que se escribe se le llaman géneros literarios. ¿Vamos bien? Ok. Continuando con el catecismo de la Iglesia Católica, hemos llegado al numeral 111. Fíjate lo que dice aquí. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, otra cosa que tú y yo debemos de tomar en cuenta cuando estamos interpretando la Sagrada Escritura, y no menos importante que los géneros literarios y que lo que hemos venido hablando atrás, y si en el cual la escritura sería letra muerta. ¿A qué nos referimos? Bueno, la escritura se debe de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esto lo dice Dei Verbum 12:3. Es decir, yo debo de interpretar la Sagrada Escritura solicitando al Espíritu Santo, ahora sí, me permita comprender cuál fue la intención, qué fue lo que él le quiso dar a entender al geógrafo y que éste puso por escrito. Este vínculo se da precisamente y se ha dado en el trayecto de la iglesia en estos más de 2000 años.
Este vínculo va a ser muy importante para ti y para mí. El pedir al Espíritu Santo me permita comprender e interpretar lo mismo que Él le dio a entender a los agiógrafos y que estos pusieron por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy. Mira, cuando el Espíritu Santo toma la iniciativa e inspira al geógrafo, este empieza a poner por escrito de su puño y letra, con su manera de ser, sus modismos, sus características propias, los escritos que tú y yo tenemos en nuestras manos, tan así que estos se han venido conservando en estos años. Estos escritos se pusieron por escrito en la Sagrada Escritura, y es lo que tú y yo tenemos, el canon de la Sagrada Escritura, los 73 libros. Ya hemos hablado por qué no más, por qué no menos, es decir, tú y yo que hemos venido avanzando en este curso bíblico, para este momento podemos comprender que efectivamente los 73 libros de la Sagrada Escritura son la palabra de Dios. Es Dios mismo quien inspiró al geógrafo y lo puso por escrito. Ahora bien, esta interpretación bíblica, decíamos, lo puede hacer sí cualquier persona. Tú y yo podemos acercarnos a la Sagrada Escritura, leerla, e incluso interpretarla. Pero la característica de la iglesia es que tú y yo la interpretamos en comunidad, en iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Precisamente para evitar que yo pueda estar mal interpretando la Sagrada Escritura y que pueda yo estar creyendo que el texto dice algo que no dice o interpretando algo que el texto no dice o lo dice de otra manera. Exactamente esto es lo que el magisterio de la iglesia ha venido ayudando y bueno, hemos venido creciendo en estos más de 2000 años. Este es el tema que vamos a estar platicando hoy, los sentidos de la Sagrada Escritura. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muy bien, pues llegamos entonces al Concilio Vaticano II. Y miren, Concilio Vaticano II, allá en Dei Verbum 12.3, señala tres criterios para una interpretación de la escritura conforme al espíritu que la inspiró. Si tú quisieras entender la Sagrada Escritura, hay tres criterios que la Santa Madre Iglesia nos ha venido dando para que tú y yo podamos estar de acuerdo conforme al espíritu con que se inspiró la Sagrada Escritura. Estos tres criterios que los vamos a ir ampliando, es el tema de hoy, los vamos a ir ampliando son, el primero, en el numeral 112.1, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Así entonces, ya de entrada, luego, comprendo que no puedo agarrar un texto de la Biblia y nada más ese texto interpretarlo y de ahí sacar mis interpretaciones y de ahí sacar mis doctrinas. No, por eso es que se tropiezan muchos hermanos separados. Los protestantes se tropiezan mucho porque agarran un texto aislado y ahí quieren hacer sus interpretaciones y no solo eso, de ahí sacan dos doctrinas. Y el primer criterio que la Santa Madre Iglesia nos invita a comprender es, tenemos que entender el contenido y la unidad de toda la historia de la salvación, de toda la pedagogía divina. Cualquier texto yo lo tengo que enfocar, visualizar desde toda la perspectiva de la historia de la salvación. Segundo, leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Es decir, yo tomo un texto, lo estamos interpretando y me pregunto, ¿qué es lo que ha enseñado la iglesia a lo largo de estos 2000 años? ¿Qué es lo que enseñó San Agustín? ¿Qué es lo que enseñó Santo Tomás? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles, los padres apostólicos? Todo esto lo debo de tomar en cuenta. No puede ser que de repente, y decíamos en una de las lecciones, que a mí me llega una revelación y digo, no, todos estaban mal, yo soy el que está bien y empiezo a interpretar. No, debo de tener en cuenta toda la tradición viva de la iglesia. Y tres, estar atento a la analogía de la fe, es decir, cómo esto tiene que ver con todo el contexto de la fe del cristiano. Vamos a desarrollar estas tres precisamente ideas que nos manda la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano II. Entonces, el primero dice prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. En otras palabras, yo debo de interpretar y comprender el contenido de toda la Sagrada Escritura y ahora sí empiezo a entender por qué es palabra de Dios,
Recordarás que en todo nuestro recorrido de este curso bíblico dijimos, el primer libro se escribió unos 1400 años antes de Cristo. El último libro se escribió unos 100 años antes de Cristo. Y si tú lees todos los 73 libros, llevan una secuencia, llevan una pedagogía, llevan una forma de enseñar que culmina en el Cristo. Con el Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, se entiende toda la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible que en 1400 años se escribieran cosas que ya se iban encaminando hacia allá? ¿Cómo es posible que 500 años antes ya se estuvieran explicando cosas de que el Cristo iba a venir? ¿Cómo es posible que 100 años después se nos explica todo ello? Como si hubiera existido un geógrafo, que obviamente no lo existió, que hubiera estado los 1500 años supervisando y revisando que los textos llevaran esta secuencia. Eso no es posible humanamente. Por eso es que tú y yo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, porque aquel que ha estado todo el tiempo en la construcción de los textos bíblicos es el Espíritu Santo. Él es quien ha venido inspirando. Por eso entonces tú y yo, cuando hacemos alguna interpretación, debemos de tomar en cuenta todo el contenido de la Sagrada Escritura. Santo Tomás de Aquino lo expresa con estas palabras, fíjate, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual, dice aquí, hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Con Cristo llegamos a la plenitud de los tiempos. Cristo es la máxima revelación de Dios y en la pasión, muerte y resurrección está el culmen de toda la Sagrada Escritura. Por eso entonces el Antiguo Testamento se comprende precisamente a partir del Cristo. Todas las profecías se comprenden en Jesús, la plenitud de los tiempos, la máxima revelación de Dios. Y cuando viene la resurrección, entonces todo toma sentido. Por eso entonces para ti y para mí, a diferencia de los judíos, es que la Escritura y el Espíritu Santo nos permite esta comprensión. Bueno, tú y yo, a partir de esta premisa universal, a partir de esa columna vertebral, ahora sí, podemos entender cualquier escritura, es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre que lo tengas proyectado hacia Cristo, máxima revelación de Dios, que dio su vida por nosotros y que Él es el Rey de Reyes, por quien se hizo todo. Si vamos bien hasta acá, siempre tienes que irlo enfocando allá. El punto 2, en el 113.2, leer la escritura en la tradición viva de la iglesia. ¿Por qué dice esto? Mira, según un adagio de los padres, dice así, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y también aquí es importante comprenderlo porque antes de que existiera el escrito, ya el pueblo vivía a este Dios uno, ya este pueblo vivía a este Dios libertador, ya este pueblo conocía incluso con el Cristo, una vez que Él asciende al cielo, resucita, no habían escritos del Nuevo Testamento y sin embargo la iglesia, el pueblo, los apóstoles la iban transmitiendo. Más bien el escrito es la materialización, la puesta por escrito de la palabra de Dios. Por eso debemos de comprender que la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Sagrada Escritura. Esto lo dice Orígenes. ¿Por qué comento esto? Porque tú y yo también debemos de entender que ciertamente la Biblia, el libro que tú tienes guardado ahí en tu casa, es letra muerta si no lo pones en práctica, si no lo vives, si no lo transmites. Y esto se vive en el corazón de la iglesia. Mira, tú recordarás que Cristo le dice a sus apóstoles, vayan y anuncien lo que yo les enseñé. A ningún apóstol le dieron una Biblia. De hecho, como tal, no la tenían. Ellos fueron a predicar. ¿Sí se va entendiendo? Posteriormente, ellos fueron de casa en casa y empezaron a extender este reino, este mensaje del Cristo. Incluso los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, siguieron transmitiendo y después los padres de la iglesia y hasta nuestros días la iglesia en general.
Parecería que algunas personas suponen que la Biblia cayó del cielo, decíamos, la agarraron y empezaron a predicar. Es que aquí en la Biblia, y se pierden de toda esta perspectiva del Espíritu Santo que ha mantenido y ha transmitido la palabra de Dios oral y escrita. Como nuestro curso es con relación a la Sagrada Escritura, al texto escrito, no podemos perder de vista que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que precisamente en la materialidad de los libros. Si me explico, la palabra de Dios está y seguirá estando en esta vivencia de la iglesia. Ahora bien, decía el tercer punto, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe vamos a entender la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. Es decir, aquellas verdades de fe que tú comprendas tienen que estar unidas a todo el proyecto total de la revelación. Si ahorita de repente Juan Carlos le llegara una revelación privada y les dijera que Jesucristo no es Dios, que nos equivocamos, obviamente eso rompe, choca, tropieza con toda una pedagogía dada por Dios y guiada por el Espíritu Santo. Por eso es fácil comprender algunas congregaciones protestantes que se tropiezan al hacer erróneas interpretaciones del texto bíblico y por querer presuponer que el Espíritu los influye y entonces están entendiendo la Sagrada Escritura de otra forma, no olvidando que esa es su esencia. No pueden cambiar porque esa es su forma. Así nacieron desde la perspectiva que les comentó Martín Lutero, que cada quien interprete como quiera. Obviamente, al interpretar cada quien como quiera, invita a que cada quien haga nuevas doctrinas y por eso existirán muchas sectas protestantes. Más bien, tú y yo tenemos que siempre también, cualquier doctrina que tú estás aprendiendo y comprendiendo con relación a la fe en Cristo, tiene que formar parte de la pedagogía divina. Es decir, Dios nos conduce hacia sí mismo por la revelación. Es la gran obra educativa de Dios en la historia de la salvación. Esto es la pedagogía divina, la clase que Dios nos ha venido dando a través de la historia de la salvación. No puede ser que Dios diga, híjole, ¿qué creen? Me equivoqué. Mejor no, borrón y cuenta nueva. No, Dios es perfecto. El Espíritu Santo es perfecto. Y Él ha venido precisamente transmitiendo las verdades de fe a lo largo de todos estos tiempos, escritos en la Sagrada Escritura, pero vividos en el corazón de la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Estos tres puntos entonces te los voy a, por favor, a solicitar que siempre los tengas claros cuando tú estés haciendo alguna interpretación de la Sagrada Escritura. Así entonces, el sentido de la Escritura, que es el punto que nos interesa. Y es que, mira, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos en la Sagrada Escritura, el literal, el sentido literal y el sentido espiritual. Ya puse tres ejemplos en los géneros literarios, hoy vamos a poner otros. El sentido espiritual, a su vez, se divide en tres sentidos o subsentidos, que es el alegórico, moral y analógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda la riqueza a la lectura viva de la escritura de la iglesia. Es decir, siempre que hagamos una interpretación, debes de tomar en cuenta todo este global. Si lo pudiéramos poner en un esquema, sería así. Existen dos sentidos básicos. El sentido literal, lo que dice en la Biblia, el escrito, y el sentido espiritual. Este a su vez se divide en tres bloques: alegórico, moral y anagógico. Estos son los que vamos precisamente a analizar en este bloque. Muy bien. Voy a poner nuevamente un ejemplo. Textualmente dice ahí, siempre puedes apoyarte en mí. Si yo veo el sentido literal, efectivamente dice que tú debes de estar apoyado o apoyada en mí siempre. Bueno, obviamente, aquí vemos lo que dice el texto. Ajá. Pero también comprendemos que la intención va más allá de lo escrito. No quiere decir que lo escrito es incorrecto, ni quiere decir que lo escrito está mal. Veíamos en los géneros literarios que parten de una verdad, la verdad que se manifiesta y se pone de alguna forma. Lo que estamos diciendo es que tú cuentas conmigo en tus momentos difíciles, en cualquier, cuentas conmigo. Pero el texto dice, siempre puedes apoyarte en mí. Literalmente sería imposible que siempre, porque tú tendrías que estar haciendo otras cosas. No, el sentido va más allá.
Así entonces, en el numeral 116 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que es nuestra lección siguiente. ¿Qué es la exégesis? Que sigue las reglas de la justa interpretación. Exégesis y hermenéutica es nuestra siguiente lección. Interpretación de la Biblia. Ahorita estamos en el sentido literal, lo que dice a la letra. Así que entonces hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar exactamente palabra por palabra todos los textos de la Biblia. Podríamos tener el caso de una metáfora, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de la comprensión palabra por palabra. Y aquí es, por cierto, donde se tropiezan mucho nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque tienen el mal concepto del sentido literal y solamente el sentido literal. Vamos a poner un ejemplo que está en Lucas 12:35. Jesús les dice a sus apóstoles, tengan ceñida la cintura. ¿Sí me explico? Literalmente lo que está diciendo es que o sea, que se amarren el cinturón en la cadera. Ok, entendemos en este caso que el autor no pide ajustarse el cinturón. No es eso lo que significa. Esta frase quiere decirnos que debemos estar preparados y en disponibilidad para lo que pueda pasar. ¿Sí me explico? Cuando Jesús dice a sus apóstoles, tengan ceñida la cintura y les está hablando, les está invitando a que vean más allá de. Ciertamente el texto literal es importante porque dice, tengan ceñida la cintura. Y de ahí parte la comprensión de que Cristo quiere dar a entender algo más allá de lo que está escrito. Pero sí es importante lo que está escrito, ¿por qué? Porque si en lugar de que dijera tengan ceñida la cintura, dijera tengan ceñido el cuello, pues a lo mejor ya está toma otro sentido, si se va entendiendo. Así es que el sentido literal es importante, pero debemos de partir de ahí para comprender qué es lo que se nos quiere decir. Y es que mira, el sentido literal encuentra toda su riqueza cuando se hace acorde a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Yo leo un texto y a partir de ese texto voy a tomar el sentido y su riqueza cuando empiezo precisamente a interpretarlo en la iglesia. Y es que mira, la importancia de esta parte de nuestro curso bíblico radica en que nosotros, fíjate, a más de 2000 años que fueron escritos los libros, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad, o más aún, de tergiversarlo, e incluso en el peor de los casos, de malinterpretarlo, como sucede generalmente con los hermanos separados. Y fíjate cómo es que Dios nos va guiando y el Espíritu Santo ha mantenido en la iglesia esto, que a más de 2000 años se interpreta la Sagrada Escritura con el mismo sentido con que el Espíritu Santo se los inspiró a los agiógrafos. Y eso tú y yo tenemos la confianza porque lo hacemos en iglesia. Y eso es lo que Cristo prometió a su iglesia. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Y efectivamente el Espíritu es quien ha mantenido esto. Así entonces, fíjate porque de aquí hay muchas cosas. En el número 116, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que siguen las reglas de la justa interpretación. Es lo que decíamos hace rato. Pero ahora pongo en negritas lo que sigue. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Obviamente, todo se va a desprender de lo que está escrito. No podemos hacer interpretación de algo que no está escrito. Es el que se lee en las palabras de la escritura, pero requiere definir el sentido preciso de los textos tal y como se ha producido por los autores. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es decir, lo que el texto dice es lo que está escrito, eso es. Lo que está escrito, eso es. No podemos decir otra cosa. Es la base de todos los demás sentidos. Lo que está escrito en la Biblia nos va a dar pauta para empezar a comprenderlo desde otra óptica, pero es importante lo que está escrito. Por tanto, yo no puedo interpretar un texto a partir de lo que el texto no dice. En otras palabras, yo no puedo dar una interpretación de un texto hasta el punto incluso de negar dicho texto. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Él es un pastor protestante que se llama Alejandro Bullón, que en un video ahora que estuve preparando este tema, de una cita de Malaquías que habla del diezmo, así increíblemente va leyendo palabra por palabra, pero le da una interpretación que va
adecuada a los intereses de su congregación para que sus fieles, en este caso, le entren con el diezmo. Pero tú cuando lo escuchas te das cuenta cómo está manipulando, cómo está con mala intención haciendo que el texto diga algo que no está escrito. ¿Sí me explico? Ahí sí lo pueden encontrar en la Sagrada Escritura. Él se llama Alejandro Bullón y el video se llama ¿Para qué pide Dios el diezmo? Y así literal dice, Dios pide el diezmo, tú le estás robando a Dios, ese dinero me lo tienes que dar a mí, así de ese tamaño. Entonces, esto ha venido surgiendo y sigue creciendo en las congregaciones protestantes y de ahí se van agarrando de unas malas interpretaciones precisamente para lograr los fines personales. También ahora que estuve preparando todo esto, vi un pastor que dio un tema que se llamaba precisamente el método correcto para interpretar. Y bueno, no, créeme lo que sí es muy pobre la visión como hacen estos, y además de traje y corbatita y en una congregación y dando así unas exposiciones como si verdaderamente estuviera, cree lo que dice y ciertamente se tropieza mucho. ¿A qué me refiero? Hay una corriente fundamentalista que rechaza los descubrimientos de la biología y la física acerca de los orígenes de la vida e insisten en que cada uno de los detalles del Génesis es científicamente correcto. Y este cuate así habla de los días de la creación y él habla de que fueron 6 días. No es cierto que fueron seis eras o que es una manera analógica. No, no, no. Fueron 6 días. Y empieza a buscar citas en el Éxodo y demás para justificar que fueron 6 días así tal cual. Y es que este es el sentido literal, y dice, no, Dios así es y así tiene que ser interpretado. Y lo peor no es eso, sino que su video se llama La correcta interpretación. Si me explico, la forma correcta de interpretar la Sagrada Escritura. Esto ya es muy común en el Internet. Por eso yo siempre te voy a invitar a que tú busques el contexto de la iglesia. ¿Qué enseñaron los padres de la iglesia? Tú y yo, cuando se hace una interpretación bíblica, no escuchamos solamente lo que dice Juan Carlos, solamente lo que dice mi director, solamente lo que dice mi coordinador diocesano. Escuchamos lo que dice el Papa, lo que dice el obispo, escuchamos lo que dicen los padres apostólicos, lo que ha dicho la iglesia a través de todos los tiempos. Por eso entonces, aunque el día de hoy alguien dijera, es que el Papa está diciendo esto, no solo es la voz del Papa, es decir, él junto con el eco de todas las voces de toda la iglesia. Por lo tanto, no es cierto que de repente el Papa diga, a partir de hoy yo digo que va a ser así. No, esto es en comunión con toda la iglesia. Ahora bien, estas malas interpretaciones, si a ello le agregas una metodología de fanatismo, de gritos, aleluya, gloria a Dios, aquí hay poder y muevo harto las manos y me empiezo a retorcer y declaro y yo decreto, es muy fácil entonces empezar a realizar una congregación protestante. Y es que así obligo a decir a la Biblia lo que yo quiero y no el sentido que el Espíritu inspiró al geógrafo y que el geógrafo puso por escrito. Fíjense que es muy fácil formar una congregación protestante si nada más tienes a alguien que hable así bonito como yo y que mueva las manos y que diga aleluya, gloria al Señor, y la gente lo va a empezar a creer. ¿Sí me explico? Y por eso es que han existido miles y miles de sectas protestantes, que por cierto ya caen en espectáculos, en cosas ridículas. Basta con que veas a una pastora que se llama Ana Méndez, que agarra un billete y dice, no, los billetes hablan, escúchalos. A un Cash Luna, que es un pastor protestante que pone una Biblia en el suelo y dice, aquí hay una línea de poder, a ver, hermano, pasa del otro lado, y el Señor no puede pasar y se cae en el suelo y se empieza a revolcar y muy chistoso, decía un amigo mío ahora que hacíamos un comentario de todo esto, de que cuando ya se empiezan a caer y a revolcar ahí en el templo protestante, decía, ¿te has fijado que todo el mundo se cae, se tropieza, menos el fotógrafo o menos el camarógrafo? ¿Quién sabe? A lo mejor él no le hace nada al Espíritu Santo porque, y todos empiezan a retorcer y él siempre está tan tranquilo grabando. Tristemente, no saber interpretar la Biblia nos lleva a estos ridículos, nos lleva a estos espectáculos de religión que han caído en puro negocio. Así entonces, en el 117 hablamos de lo que es el sentido espiritual. Mira, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. ¿Qué quiere decir esto? El sentido espiritual surge de conectar el texto que está escrito con otras realidades, con la historia, la antropología o realidades dentro de la misma Biblia, de las circunstancias vividas por los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Así entonces, importante,
no surge de la imaginación, del sensacionalismo, del sentimentalismo o capricho personal de una persona, que tristemente es la base de las doctrinas protestantes. A mí el Señor me inspiró, y vean cómo lo dicen muchos los pastores, a mí Dios me dijo que te dijera y cosas así, el Señor me inspiró ayer, y entonces caen en muchas incorrectas interpretaciones. El sentido espiritual más bien surge del texto y las realidades que Dios nos revela a través de la historia de la salvación. Vamos a ver algunos ejemplos del sentido alegórico. Mira, uno, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Acuérdate que todo es en Cristo. Así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo a través del bautismo. Y por ello el bautismo, porque así como el pueblo de Israel pasó a través del desierto, dice el Antiguo Testamento, pasó a través del Mar Rojo, salió de la esclavitud de Egipto y llegó a la libertad del desierto, bueno, en Cristo, a través del agua, a través del bautismo, salimos de la esclavitud del pecado y llegamos a la libertad de la vida eterna. Pero se comprende a partir del Cristo todo esto. Ahora, este sentido alegórico es una conexión que se hace entre cualquiera de las partes de la escritura, comúnmente del Antiguo con el Nuevo Testamento. Este recurso ya lo usaba incluso la misma escritura, por ejemplo. La carta a los Hebreos hace muchísimas alusiones al culto del Antiguo Testamento, donde Cristo es el Cordero Pascual que habla el Éxodo, este sumo y eterno sacerdote. Esto lo habla la lección 17 de primer grado. No sé si lo recuerdas, estamos viendo precisamente ello. El texto escrito hace referencia a Cristo en sentido espiritual de forma alegórica. ¿Me explico? Y entonces es muy fácil de comprender el Antiguo Testamento, el sacerdote, que era el ministro que intercedía ante el pueblo con Dios, en Cristo, sumo y eterno sacerdote. Todas estas expresiones se llaman alegóricas, pero la alegoría, lo repito, no es un ejercicio de la imaginación, del sensacionalismo o del cimentalismo. Es decir, es que así me pareció a mí, yo así lo entendí, el espíritu me influyó. No, no es que tú así lo entiendas. Hay personas que tienen a veces la mala costumbre, bueno, si es que no lo ven de manera interpretativa, pero abren la Biblia, ponen su dedo y dicen, a ver qué me quiere decir el Señor. Bueno, no, no propiamente debe de ser así. El sentido espiritual alegórico no se limita al capricho personal de un pastor, una secta o una congregación. Más bien, San Pedro en la primera de Pedro 3:20 dice, fíjate, el arca de Noé es figura del bautismo. En esa misma línea van a obrar los apóstoles. Los apóstoles enseñaron ello, que el arca de Noé, el paso del Mar Rojo, es una figura del bautismo. Los padres apostólicos, los padres de la Iglesia Católica, la manera alegórica conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y es la doctrina que tú y yo profesamos y que el Espíritu Santo ha mantenido a través y transmitido hasta nuestros días, conectándolo con realidades sacramentales, es decir, con signos, vivencias y la historia de la iglesia. Por eso decimos que la escritura está más en el corazón de la iglesia, en sus vivencias, que en el texto escrito. Ahora bien, empezamos a cerrar con el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y aquí nuevamente, ¿qué tipo de conexión estamos haciendo en el sentido espiritual llamado moral? Mira, debemos relacionar la palabra de Dios con nuestra propia vida. Ella nos dice cómo debemos de vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero también no puede limitarse al capricho o a la intención ventajosa de lo que más me convenga. Tampoco a la manera de interpretación literal, más bien es el conjunto de estos cuatro sentidos que estamos hablando del catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate que el sentido moral requiere de otras herramientas que nos permitan su comprensión e interpretación para poder vivir la palabra con el mismo espíritu con la que fue escrita. Vamos a poner ahorita un ejemplo. Y el sentido anagógico, podemos ver las realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conducen, obviamente, hacia nuestra patria eterna. Así, la iglesia en la tierra es un signo de la Jerusalén celestial. El sentido anagógico son las comparaciones de aquí del mundo, pero que nos conectan hacia la vida eterna en el cielo. Aquí se conecta el texto de la escritura con las realidades eternas. Este sentido me permite ver en la escritura, además de cómo me debo de comportar, qué debo de esperar. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál sería el sentido alegórico?
En el sentido, Dios siempre acoge a su pueblo independientemente de sus errores. ¿Sí me explico? Este Dios que siempre ama a su pueblo independientemente de lo que hace o a ti y a mí. El sentido moral me invita a arrepentirme, a la conversión y a retornar a Dios. Y el sentido anagógico, Dios me recibe misericordioso en el banquete celestial. Así entonces, el 118 dice, un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos de esta manera. El sentido literal, o sea, la letra enseña lo que sucedió, los hechos, lo que está escrito. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la alegoría, a dónde has de tender. Y por eso decíamos al principio, en las lecciones anteriores, Hechos 4:2, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que yo te voy a invitar a que no puedes interpretar la Biblia por cuenta propia. Más bien, cuando vayamos a hacer alguna interpretación, hablemos del contexto general de la Sagrada Escritura, de la doctrina universal de los géneros literarios, de la tradición apostólica oral o escrita, la compatibilidad con la revelación pública y el espíritu con el que fue escrito. Te voy a invitar a que veas los videos del padre Luis Toro que te ayudan a comprender esto, porque él dice, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Y para la tarea te voy a pedir que leas el texto de Mateo 25, del 14 al 30, y trata de comprenderlo con estos sentidos bíblicos. ¿Va que va? Si es necesario, vuelves a ver el video. Y cuando termines de ver el video, pones en los comentarios tu punto de vista acerca de Mateo 25, del 14 al 30. Ciertamente, insisto, fue mucha información otra vez y traté de verlo lo más rápido posible. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario. Conclusión, miren, tú y yo utilizamos muchos textos bíblicos cuando estamos en nuestras lecciones. Yo te voy a invitar a que hagas un análisis de ellos y los apliques a través de toda la inspiración que tiene la iglesia, como el sentido que nos ha enseñado la iglesia. Y si hay alguna duda, recurre a tu director, recurre a tu párroco, pero lo importante es que no hagas interpretaciones personales que te puedan llevar a tropezar y enseñar aquello que Cristo no ha enseñado. Ah, entonces los católicos no pueden interpretar. Sí, todos esto que estamos haciendo es un curso bíblico para poder entender e interpretar la Sagrada Escritura, pero siempre te voy a invitar a que lo hagas en el corazón de la iglesia. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Pues, y ciertamente esto es más también información, pero ciertamente también es muy importante tener esto porque la semana que viene vamos a tomar textos bíblicos y los vamos a interpretar, esperando el Espíritu Santo nos guíe conforme a la misma inspiración con la que fueron escritos. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir, como dice aquí, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para que Él sea quien nos mantenga unidos siempre en el verdadero Espíritu que ha querido Cristo en esta, la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica. Yo me despido, como lo decía el apóstol San Pablo, allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre estén con todos ustedes. Muchas gracias, Luz y Sal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.